Hola amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a este programa especial Una luz para tu vida. Hoy vamos a estar estudiando un tema importante basado en el libro de Proverbios, pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte que allí donde tú estás me acompañes a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos Señor por este momento especial que tú nos concedes para poder estudiar tu palabra. Queremos aprender de ti esos consejos prácticos que llenan de gozo y esperanza nuestras vidas para poder ser transformados y renovados cada día conforme a tu voluntad. Permítenos, Padre, disfrutar de tu presencia y ante ti estamos hoy aquí para pedir tu dirección al momento de abrir tu palabra. Pedimos, Padre, que tus bendiciones sean derramadas sobre nuestras vidas y nos permitas crecer espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros vamos acá al capítulo 3 de Proverbios, nos vamos a dar cuenta que contiene consejos, mandatos e instrucciones diversos juntamente con las razones específicas por las cuales debemos obedecerlos. Y la parte central de este capítulo podríamos decir que se está concentrando en la dicha de la sabiduría. Por otro lado, queridos amigos, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, podemos creer que las instrucciones de Dios poseen dos amplios propósitos. El primer propósito de Dios al darnos sus instrucciones es mostrarnos el camino de la vida eterna. Y en segundo lugar, es advertirnos contra los peligrosos desvíos que conducen a los caminos del pecado y la muerte. Y a pesar de todas las cosas que acontecen en esta vida y las decisiones que a diario tomamos, podemos aún encontrar a personas que desean hacer lo recto ante los ojos de Dios y transitar a la vez por caminos de justicia y rectitud. Es probable que tú estés buscando entonces enderezar tu vida, enderezar tu senda, y ahora tú vas a encontrar una solución para ese problema. Y el texto que estamos estudiando hoy nos ayuda a comprender que solamente Dios es capaz de enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, y esos caminos que conducen al pecado y la muerte, Dios los puede enderezar. La palabra enderezar que se utiliza acá en el libro de Proverbios proviene del término hebreo yazar, que significa literalmente ir recto o directo en el camino. Esto es en referencia a un movimiento que se realiza de forma lineal, que no tiene giros ni a la derecha o a la izquierda, lo cual, amigos, está implicando un movimiento con propósito o facilidad. Desde aquí la palabra de Dios nos está dando a entender a nosotros que en esta vida podemos vivir con propósito, y en otros contextos de las Santas Escrituras la palabra enderezar puede referirse al estilo de vida y las diferentes opciones morales. Pero tal como aparece acá de manera intensiva, esta palabra enderezar se está refiriendo más bien al acto de hacer un camino recto, es decir, un camino nivelado, un camino libre de obstáculos, como cuando se prepara alguien para poder recibir a un visitante de alguna realeza. Y esto es lo que hace Dios para con el ser humano, de acuerdo a Proverbios capítulo 3, versículo 6. Pero la importante pregunta que podemos hacernos en esta ocasión es: ¿a quiénes Dios les enderezará sus sendas? Pues de acuerdo con este pasaje de Proverbios, es a aquellas personas que siguen los consejos de Dios. ¿Quieres que tus caminos sean rectos y Dios te ayude para que las cargas de la vida no te resulten tan pesadas y evites tantos males también en tu diario caminar? Pues descubre hoy qué es lo que puedes y debes hacer para que Jehová enderece tus sendas y avances con propósito y prosperes en la vida. Este mensaje lo he titulado Jehová enderezará tus sendas. Y en esta ocasión deseo compartir contigo 3 consejos importantes que debemos seguir para que Jehová enderece nuestras sendas.
A veces como seres humanos queremos que Dios cambie nuestro caminar y convierta como de forma mágica nuestras sendas de pecado en sendas de justicia sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Muchas veces me he encontrado algunas personas que de pronto se refieren a mí, me hablan, se comunican conmigo y me preguntan ¿cómo puedo hacer? El detalle está en que Dios mismo no obliga a nadie, es decir, Dios no te va a estar forzando a ti para que tú cambies. Y estas personas que se han acercado, a veces ellos me dicen, pero ¿cómo es que Dios tiene ese poder para transformar, para cambiar mi vida? Porque a veces están sumergidos en el pecado, en el alcohol, en la drogadicción y en otras cosas que han estado dañando su vida. Aquí encontramos, queridos amigos, que aunque Dios no nos obliga, pero sí nos da las motivaciones correctas y el Espíritu Santo para que nosotros podamos lograr lo que nos proponemos en la vida. Y tú tienes que saber tomar decisiones para que Dios enderece también tus sendas. Y muchas personas le ruegan a Dios que enderece sus caminos, pero el problema está en que no quieren obedecer los consejos de Dios. Y por lo tanto, al ser así, están impidiendo más bien que el poder transformador de Dios en su vida se manifieste. Y acá es necesario recordar, amigos, una fórmula adecuada para el éxito. Esfuerzo humano más poder divino es igual a éxito. Veamos entonces, ¿cuál es el primer consejo que debemos seguir para que Jehová enderece nuestras sendas? Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón. El primer consejo que nos está ofreciendo aquí la palabra de Dios es que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Y aquí encontramos claramente que la Reina Valera traduce esta palabra confiar como fíate. Proviene del término hebreo batak, el cual significa confiar, estar confiado o sentirse seguro. Así que cuando vamos a la presencia de Dios y aprendemos a confiar en Él, tú te vas a encontrar en una sensación de bienestar y una sensación de seguridad que resulta de tener algo o a alguien en quien confiar. En este aspecto, el texto nos está diciendo claramente que debemos confiar en Dios. Y el profeta Isaías, en una ocasión, expresando una oración de esperanza después del exilio, dice de esta manera en Isaías 12, versículo 2: He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Esta salvación o liberación de la que habla el profeta Isaías también está dependiendo de la fe y la confianza en el Dios que es la salvación. Así que tanto los profetas como también acá el autor del libro de Proverbios está hablando de esa fe, de esa confianza en Dios, esa confianza que se describe también en circunstancias seguras, en referencia a un estado mental seguro y libre de pánico paralizante, acompañado de temblor físico o terror. Es decir, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, no vamos a temer a ese tipo de calamidades y esas circunstancias que amenazan también en nuestra vida. Pero aparte de esto, de acuerdo con Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, podemos afirmar que cuando depositamos la confianza en cualquier cosa, menos en Dios, estamos en peligro de extraviarnos mucho más por caminos equivocados y vivir a la vez con temor y llenos de angustia por las cosas que suceden alrededor, donde lo que nos puede esperar finalmente es la muerte. Es por eso necesario confiar en Dios con todo nuestro corazón, y esa misma confianza en Dios nos ayudará a no tropezar, de acuerdo a Proverbios capítulo 3, versículo 23. Entonces dice ahí la Biblia: andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Queridos amigos, debemos nosotros aprender a confiar en Dios con buena voluntad, teniendo una buena conciencia del bien y del mal, porque eso nos da a entender cuando dice ahí: confía en Jehová con todo tu corazón, es decir, tener un corazón entendido para poder obedecer y andar por donde Dios quiere que andemos. Por otro lado, amigos, si vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 29, podemos también aprender allí que cuando depositamos nuestra confianza en Dios,
aprendemos a ser personas sinceras con nuestros semejantes y evitamos también hacerles daño. Dice así el versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Así que amigo, el primer consejo es, confía en Jehová con todo tu corazón. Cuando aprendamos a hacer eso, nos vamos a conducir por ese buen camino en donde finalmente Dios se va a encargar de enderezar nuestras sendas. Ahora veamos cuál es el segundo consejo que debemos seguir para que Jehová enderece nuestra senda. Leamos Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así, y no te apoyes en tu propia prudencia. El segundo consejo es, amigo, no te apoyes en tu propio entendimiento. La palabra apoyarse proviene en esta ocasión de un término hebreo sha'an, que significa estar apoyado o recostarse sobre, depender de alguien o apoyarse en algo o en alguien. Describe más que todo una sensación de reposo o comodidad. También implica estar apoyado en una creencia hasta el punto de encontrarse en peligro si en lo que estamos confiando o en lo que estamos creyendo también falla. Por eso entonces nuestro entendimiento puede fallar, nos está dando a entender aquí la palabra de Dios, pero Dios nunca falla. Y lo más importante es que el verbo se utiliza de manera figurada con respecto a una actitud de confianza. Por lo tanto, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos dice claramente que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento o nuestra propia comprensión de las cosas. Más bien debemos aprender a confiar en el Señor. Y este verbo apoyarse en la palabra de Dios se utiliza en el sentido cuando un rey se apoya o confía de pronto en sus amigos y asesores más cercanos, y esto puede significar literalmente apoyarse en el brazo de alguien o confiar en su consejo. Así que nosotros debemos aprender a no confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios consejos, porque nuestros propios consejos pueden fallar. Muy bien, ahora notemos que en Proverbios capítulo 3, versículo 5, allí dice claramente, no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia que se está utilizando acá en este pasaje proviene de un término hebreo, biná, que también se puede traducir como discernimiento. Se refiere a esa inteligencia o también se está aplicando a esa comprensión o la perspicacia. La idea de trasfondo es discernir entre el bien y el mal. En otros pasajes también de las Sagradas Escrituras puede referirse al buen sentido o a la sabiduría para poder responder adecuadamente a Jehová y a sus estatutos, los decretos e instrucciones que Él ha brindado específicamente para su pueblo. Así lo demuestra entonces Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, cuando leemos de esta manera: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Por otro lado, queridos amigos, se considera que la perspicacia es el resultado de una correcta comprensión de la ley de Dios. Y todo esto que hemos analizado nos da a entender también que el hombre debe proponerse hacer lo recto antes de poder hacer lo recto. Es decir, Dios aprecia y valora altamente la ejecución práctica de su voluntad. Y no solamente que conozcamos su voluntad, sino que llevarla a la práctica. Así que en virtud de nosotros estarnos apoyando en nuestra propia prudencia, en nuestro propio discernimiento, debemos más bien procurar con la ayuda del Señor hacer lo recto y cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el uso de esta palabra, inteligencia o prudencia, en Proverbios, capítulo 9, versículo 10, es interesante porque dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero el versículo 6 del mismo capítulo 9 de Proverbios nos hace un llamado también a andar por el camino de la inteligencia. Sin duda alguna, queridos amigos, podemos notar que es mejor no apoyarnos en nuestra propia inteligencia y más bien tomar en cuenta
que el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y que bajo este principio vamos a considerar mejor los caminos de Dios que nos conducen hacia la verdad, hacia la rectitud, hacia la justicia, pero también hacia la santidad en esta vida. Ahora, cuando nosotros aprendemos a ser verdaderamente inteligentes y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, vamos entonces a apartarnos del mal, tal como se describe en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, donde dice de esta manera: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. En otras palabras, podemos afirmar que la inteligencia no es solamente algo que comprende un aspecto intelectual, sino también un aspecto ético. ¿Por qué razón podemos afirmar esto? Porque exige una norma de vida, porque la reverencia y la rectitud llegan a ser dos grandes principios o requisitos de Dios para que podamos vivir correctamente en esta vida conforme al propósito de Él. Así que, queridos amigos, nosotros también necesitamos ser educados, necesitamos ser enseñados e instruidos por Dios de manera inteligente para que nos apartemos también del mal y nuestras sendas lleguen a ser finalmente enderezadas. Pero eso no es todo, porque el pasaje bíblico que estamos estudiando nos brinda el tercer consejo que nos ayudará a poder lograr esto de forma eficaz. Pero recordemos entonces que el segundo consejo acá que nos brinda la palabra de Dios es: no te apoyes en tu propio entendimiento. Veamos ahora entonces el tercer consejo para que Jehová enderece nuestras sendas. Proverbios capítulo 3, versículo 6 dice de esta manera: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí tenemos el tercer consejo, amigos. Reconozcamos a Jehová en todos nuestros caminos. La palabra reconocer, que se utiliza aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 6, proviene de un término hebreo bastante interesante, del término hebreo yadá. Y este término en la Biblia significa saber. Se refiere al acto de aprender, al hecho de considerar, al momento de percibir o darse cuenta también de algo o de alguien, lo cual está indicando un conocimiento, tener una conciencia mental de algo, generalmente por medio de la experiencia personal o a través de la vista o por medio de la audición. Y esta palabra tiene una amplia gama de significados en la palabra de Dios, incluyendo lo que es entender, experimentar, notar y aprender. Y ocasionalmente la palabra conocer está transmitiendo la creencia en términos de conocimiento adquirido a través de experiencia y de prueba. Y está relacionado también con el conocimiento y la comprensión de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, como seres humanos, no llegamos a tener una comprensión correcta acerca de Dios y acerca de nuestra vida? Notemos el ejemplo que encontramos acerca de los hijos de Elí en el Antiguo Testamento. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, se dice que eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. En otras palabras, habiéndose rendido a las malas pasiones, Ofni y Finés no tenían el debido concepto del Dios a quien ellos debían servir y por lo tanto no disfrutaban de comunión con Él, no simpatizaban con los propósitos de Dios, no sentían también su obligación para con Dios. Y meramente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban mal usando los cargos que ellos tenían por derecho hereditario para su propio egoísmo y para sus fines corruptos. Robaban al pueblo para complacer sus apetitos personales. Robaban a Dios no solamente de la parte que a ellos les correspondía de los sacrificios, sino también que estaban menoscabando la reverencia y el amor de los adoradores. Y mediante sus viles concupiscencias rebajaban el servicio del Señor ante los ojos del pueblo al nivel de las orgías sensuales que también se realizaban en los bosques de ídolos vecinos.
Así que amigos, cuando no reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, la Biblia nos está dando a entender aquí claramente que somos capaces de llegar a un nivel tan bajo de pecaminosidad y alejamiento de Dios y de sus instrucciones, así también como de sus decretos y estatutos. Y toda aquella persona que no reconoce a Dios en sus caminos, no logra disfrutar de una estrecha comunión con el cielo y por lo tanto mal usamos el tiempo, los recursos, las capacidades y el mismo cuerpo que debiera ser más bien cuidado como templo del Espíritu Santo. Otro aspecto más importante que podemos destacar aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 6, es que el acto de reconocer a Dios en todos nuestros caminos está expresado de manera imperativa, dando a denotar que esta es una orden, es un ruego, una intención divina de lo que Dios espera que hagamos para que finalmente nuestras sendas sean enderezadas. Pero aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 6, dice claramente ahí la palabra de Dios: reconócelo en todos tus caminos. Y la palabra camino aparece 5 veces en todo el capítulo 3 de Proverbios. En el versículo 6 la tenemos también esa palabra, en el versículo 17 donde aparece ahí 2 veces, y luego en el versículo 23 y el versículo 31. Y este es un término que proviene del hebreo derek y significa viaje. Puede estarse refiriendo a una ruta o puede también referirse a un camino o una vía para poder llegar de un lugar a otro. En otros contextos de la palabra de Dios describe también la conducta, la forma de vida, lo que se hace, es decir, comportarse de una manera particular, en la forma en que uno lleva a cabo su vida, incluyendo los hábitos como una extensión más figurativa de una vía. Bueno amigos, de manera resumida podemos decir que el término hebreo derek literalmente se refiere a un camino o un viaje y metafóricamente o de manera figurada se está refiriendo a un estilo de vida que lleva una determinada persona. Ahora, podemos ver que Dios a través de su palabra también nos ha indicado cuál es el camino en el que debemos andar en esta vida y los beneficios que podemos disfrutar. Veamos por ejemplo lo que dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Estas palabras nos recuerdan que en cuanto al pueblo de Israel, su derecho a la tierra de Canaán se basaba exclusivamente en las estipulaciones del pacto. Es decir, si los israelitas quebrantaban estos requisitos, perderían su derecho a esa tierra. De igual manera, amigos, cuando cooperamos con los principios eternos de Dios, la vida tiende naturalmente a ser prolongada. Y aquí entonces, de acuerdo a este análisis, podemos entender claramente que si obedecemos a Dios y andamos en sus preceptos, en sus instrucciones, confiando en Él, no apoyándonos en nuestro propio entendimiento y reconociéndolo en nuestro estilo de vida, entonces nuestra senda o curso de vida será recto y llegaremos a un punto final victorioso. Al hacer todo esto, queridos amigos, caminaremos de acuerdo con la voluntad de Dios en un curso de acción apropiado para nuestra vida. Y así es como la promesa de Dios que aparece en Proverbios 3:6, y Él enderezará tus veredas, tendrá entonces su verdadero cumplimiento en cada uno de nosotros. Entonces, amigos, recordemos que hay 3 consejos que hemos estudiado y que debemos seguir para que Jehová enderece nuestras sendas. En primer lugar, confía en Jehová con todo tu corazón. Y el segundo consejo es, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y el tercer consejo que nos da la palabra de Dios es, reconoce a Jehová en todos tus caminos. Cuando nosotros sigamos estos 3 consejos, entonces nuestras sendas serán enderezadas. En conclusión, queridos amigos, podemos decir en esta ocasión, en primer lugar, que los que sirven a Dios, los que confían en Él, andan con seguridad, porque van por el camino de la sabiduría, en el cual no hay tropiezos que los hagan caer. En segundo lugar, podemos concluir que los que se desvíen a derecha o a la izquierda,
en busca de diversiones o ganancias egoístas, tropezarán contra obstáculos inesperados y caerán en el pecado y el dolor. Y en tercer lugar, podemos afirmar que Dios mismo enderezará nuestras veredas y allanarán el camino siempre y cuando lo reconozcamos en cada fase de las diversas actividades de la vida. Así que, queridos amigos, esto es lo que hoy hemos podido aprender. Pero Dios espera que ahora tú puedas tomar una decisión importante en tu vida. Que estas cosas que hemos estudiado puedas tú atesorarlas en tu corazón y puedas obedecerlas. Si es el deseo de tu vida, en este momento acercarte más a Dios, entrégate a Él. Ven y entrégale tu vida. No tengas temor y ten ánimo, ten fe, confía en Él, que Él es el que va a proveer para tu vida espiritual, Él va a proveer para tu familia y Él te dará grandes oportunidades que quizás en este momento no puedes contemplar, pero Dios proveerá. Y si tú estás enfrentando alguna necesidad, quiero orar por ti para que de igual manera Dios bendiga tu vida y Dios te conceda esperanza a pesar de las situaciones que estás enfrentando. Quiero invitarte a que me acompañes a orar una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te quiero pedir por cada amigo y cada amiga que ha logrado escuchar este mensaje de tu palabra. Te ruego, Padre, que tú bendigas su vida espiritual, fortalece su vida física. Si se encuentra enfermo, bendícele, Padre, y provéele de salud, para que pueda encontrar ese bienestar y esa seguridad plena solamente en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tú también cuides de nosotros en nuestro diario caminar, que la conducta que podamos seguir de aquí en adelante pueda ser una conducta que te agrade, que el estilo de vida y los hábitos que cultivemos sean una evidencia clara de que tú, Señor, has obrado en nuestra vida. Por lo tanto, nos entregamos a ti y queremos ponerte todas nuestras necesidades en tus tiernos brazos de amor para que tú tengas cuidado de nosotros. Querido Padre, escucha nuestras oraciones y perdona también nuestros pecados, pero ayúdanos a enfrentar cada desafío en la vida, que podamos ser personas sabias e inteligentes y que de aquí en adelante aprendamos a hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.